Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Eunice. Y todos los que están presentes. Ya son 12. Espero que en un minuto, cuando empecemos, haya un poco más de gente. Bien. Buenas noches, jóvenes. ¿Se ve la diapositiva? Se ve su Classroom, doctor. Buenas noches. ¿Y no la diapositiva de malformaciones congénitas pulmonares? No, doctor. Voy a ver cómo es la cosa. Antes era más interesante esto. ¿Y ahora? No, doctor. ¿No? ¿Todavía? ¿Ahora sí? Sí, doctor. Doctor. Perfecto, gracias. Ahora sí. La pantalla completa. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, entonces vamos a empezar hoy con la patología pulmonar. Vamos a hablar de 3 capítulos, en realidad, 3 áreas de esta patología, empezando por las malformaciones congénitas, por la patología pediátrica, incluyendo el síndrome de dificultad respiratoria del niño, ¿sí? La enfermedad de las membranas galvinas, y por último, algunas alteraciones como las atelectasias, ¿sí? Bueno, recordarán la anatomía, ahí tienen una bonita gráfica sobre la arquitectura del lobulillo pulmonar, que es la porción distal al bronquiolo terminal, en donde ocurre lo principal de este órgano, que es el pulmón, que es la hematosis y por lo tanto el intercambio gaseoso para transportar oxígeno hacia la sangre a partir de los alveolos y la sangre encargarse de llevar junto con otros nutrientes el oxígeno al resto del cuerpo. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar diciendo que el pulmón fetal normal es algo así como se ve aquí, ¿no? Tiene un aspecto mucho más celular que un pulmón adulto que ya ha respirado, ¿sí? Que ya tiene aire en los alvéolos y en los sacos alveolares. Aquí no están completamente desarrollados y en el intersticio, y el intersticio es más conspicuo, más prominente que las mismas cavidades alveolares, ¿sí? Bueno, este desarrollo fetal embrionario van a ver ustedes que tiene 3 etapas, no sé si lo llevarán así en embriología,
pero tiene una etapa glandular o tubular, una fase canalicular y una fase sacular, ¿sí? Esta fase glandular o tubular ocurre alrededor de la primera parte del segundo trimestre. Aquí solamente se van a observar bronquiolos primitivos, redondeados, y aún no se ha formado ningún alveolo. En la fase canalicular, como más o menos se ve aquí, los bronquiolos están formando saculaciones que se transforman en alveolos. Hay bronquiolos y ramas de las arterias pulmonares, ¿no? Y en la fase un poco más madura, a partir del tercer trimestre de la gestación, el desarrollo progresivo de los alveolos, que se hacen más evidentes, y el aspecto en general histológico es menos celular que en las fases anteriores, ¿sí? Antes de ingresar al tema de malformaciones congénitas, algunas consideraciones importantes, ¿no? Tenemos que resultan de un amplio espectro de patologías, todas de presentación infrecuente, a diferencia de la patología congénita cardíaca, que es 1 de cada 100 recién nacidos. Esto es bastante más raro. Evolución natural no del todo determinada, no existen criterios para predecirla, aunque muchas de ellas pueden desaparecer, sobre todo durante la vida fetal. La mayoría son benignas y de bajo riesgo. Sin embargo, la posibilidad de complicaciones graves como infecciones o la malignización, que es sumamente rara, hacen recomendable su extirpación en la mayoría de los casos. Pero ahora viene la disquisición. Hacer la cirugía, puesto que es recomendable, o hacer un seguimiento expectante de las lesiones asintomáticas. Obviamente, cuando ya hay complicaciones como las infecciones, la hemorragia o la formación de neoplasias, es más recomendable la extirpación. Pero mientras no haya síntomas ni aparente desarrollo patológico secundario, entonces es controversial. Controversial tanto la cirugía como el seguimiento expectante, ¿sí? Los riesgos de las complicaciones y en la cirugía y de la radiación que podría generar el seguimiento, por ejemplo, por imágenes, para ver cómo va evolucionando una determinada malformación congénita. El tratamiento, si es que se decide hacerlo, el tratamiento estándar es la toracotomía y la resección con lobectomía o segmentectomía, dependiendo de los casos, o extirpación simplemente de la lesión, ¿sí? Pero para la mayor parte de las lesiones, la lobectomía es la indicada. Esto es recomendable que se realice entre el tercer y el mes 12 de la edad, postnatal, ¿no? Obviamente. Existe una creciente tendencia a realizar cirugía toracoscópica y resecciones cementarias para preservar tejido pulmonar. Sin embargo, aún no existe evidencia suficiente como para establecer estas técnicas como el estado del arte del tratamiento de las malformaciones pulmonares, ¿sí? Frecuentemente, entonces, tendría que ser cirugía abierta todavía. Bueno, ¿y cuáles son las enfermedades pulmonares pediátricas, que las podríamos dividir en congénitas y neonatales adquiridas? Entre las congénitas, las más importantes son la agenesia, casi como en todos los órganos: agenesia, hipoplasia, tejido heterotópico, anomalías vasculares, anomalías traqueales y bronquiales, y la hiperinsuflación pulmonar congénita, que también se llama secuestro lobar. Y entre las enfermedades pulmonares neonatales adquiridas, tenemos un síndrome que es importante clínicamente, el síndrome de dificultad respiratoria del neonato y del recién nacido. Enfermedad de membranas hialinas es su nombre más popular. Después tenemos las displasias broncopulmonares, síndrome de aspiración meconial, que puede causar una neumonía, la circulación fetal persistente, ¿sí? El ductus persistente, atelectasias, también por compresión generalmente, y la bronquiolitis. Bronquiolitis, infecciones en gente muy precozmente, muy temprana edad. Bueno, decíamos que las principales malformaciones congénitas son la atresia bronquial, la hipoplasia pulmonar, los quistes del intestino anterior
las malformaciones congénitas de las vías aéreas y el secuestro pulmonar. Estas dos las vamos a ver con un poco más de atención. Bueno, ¿qué es la atresia? Un estrechamiento grave de la luz del bronquio correspondiente a una zona pulmonar, o sea, a un bronquio. El segmento comprometido expandido con aire atrapado, ¿sí? Porque ingresa aire, pero es más difícil que salga. Por lo tanto, hay aire atrapado en el segmento comprometido tras la obstrucción producida por la atresia. La hipoplasia pulmonar es un desarrollo defectuoso, es decir, un desarrollo incompleto del pulmón. Por lo tanto, los pulmones son pequeños en peso, volumen y en número de alveolos o acinos. ¿Y cuáles son las causas de la hipoplasia pulmonar? Pueden ser por compresión, lo mismo que en algunas formas de atelectasia, ¿sí? El oligohidramnios, la hernia diafragmática congénita y las enfermedades quísticas renales, que suelen también acompañarse de otras anomalías congénitas, incluidas la anencefalia. Si ustedes se fijan, todo esto es ocupativo de espacio y compresión del parénquima pulmonar, por lo tanto, va a provocar una hipoplasia. Los quistes del intestino anterior representan brotes bronquiales accesorios por separación anormal del intestino anterior primitivo, de donde se forma también esta parte de la vía respiratoria. Suelen estar adheridos a la tráquea, quedan desconectados del resto de las vías aéreas principales, estos quistes. Y los quistes del intestino anterior, vamos a llamarlos quistes broncógenos, tapizados por epitelio bronquial, están localizados más frecuentemente a nivel del hilio pulmonar o en el mediastino y provocan un efecto de masa, puesto que son quistes. Pueden pasar inadvertidos durante mucho tiempo, pero la evidencia clínica ocurre al complicarse. ¿Por qué? Por infecciones, incluso la absedación de estos quistes, por rotura y por lo tanto hemoptisis, o por roturas en la cavidad pleural, entonces ocurre un neumotórax, ¿sí? Cuando se rompen los bronquios, decíamos hemoptisis, y hacia la cavidad pleural, neumotórax. Son quistes broncógenos o broncogénicos. Y luego tenemos otras anomalías pulmonares, otras anomalías congénitas pulmonares. Tenemos aquí la malformación congénita de las vías aéreas pulmonares y el secuestro pulmonar extralobar, ¿sí? Entonces, ya podríamos decir que las anomalías congénitas son, como en este gráfico podemos advertir, intraparenquimatosas, mientras que el secuestro pulmonar o los secuestros son extraparenquimatosas y tienen otro tipo de irrigación, no dependen de ramas de la arteria bronquial, por ejemplo, sino, por ejemplo, de la aorta, ¿no? Entonces, histológicamente, en las malformaciones congénitas de las vías aéreas pulmonares vamos a ver una masa de componentes quísticos y sólidos, áreas quísticas y áreas sólidas, pero situadas por completo dentro del parénquima pulmonar, mientras que los secuestros pulmonares son espacios aéreos distales dilatados con presencia de bronquios irregulares, son masas sin conexión bronquial constituidas por tejido pulmonar, pero que tiene su aporte sanguíneo de la aorta y no de la arteria pulmonar ni bronquial, ¿sí? Entonces teníamos malformaciones congénitas de las vías pulmonares por defectos del desarrollo, pueden ser por deficiencia de cartílago, el tejido elástico y el músculo bronquial. Podríamos considerarlas como amartomas más que como lesiones neoplásicas, ¿no? Y entre estas tenemos el neumatocele, el pulmón espongiforme, y la que estamos viendo, la malformación adenoide quística, que es la más frecuente, está formada por estructuras bronquiolares, alveolares y ductales anómalas, ¿sí? En la mayoría de los casos, estas alteraciones, estas malformaciones adenoides quísticas, están limitadas a un lóbulo, 90% de los casos, pero pueden ocupar 2 lóbulos, ¿sí? Ya sabemos que son masas con componentes quísticos y sólidos y que están alojados en el parénquima pulmonar. Entonces, aquí tenemos otra vez en qué consiste el neumatocele, un solo quiste grande que ocupa casi todo un lóbulo, que no es este el caso.
El pulmón espongiforme es más frecuente que el neumatocele, múltiples quistes pequeños, afecta a bronquios y bronquiolos. Y en este caso tenemos la malformación adenoide quística, que es la más frecuente, que son quistes de tamaños variados, pero más bien pequeños, ¿sí? Con áreas sólidas que determinan un aumento del tamaño de la zona comprometida. Entonces crece como una lesión sólida quística, podríamos decir, ¿sí? Donde resalta la presencia de estos quistes tapizados por un epitelio más sencillo que el epitelio bronquial normal. Entonces, histológicamente, bronquiolos y conductos alveolares muy dilatados, una mucosa polipoide revestida por un epitelio respiratorio, pero aplanado, pared y músculo liso en la pared, se ve, fibras elásticas y vasos sanguíneos, y no hay inflamación en general, ¿sí? Entonces, en este caso, la irrigación depende de la arteria pulmonar del lóbulo en el que se encuentre la malformación, ¿sí? Existen casos aislados de irrigación independiente, como por ejemplo podría ser de ramas de la aorta. Clínicamente se manifiesta en el periodo neonatal, rara vez en la infancia, se acompaña de polidramnios, hidropesía fetal y otras malformaciones, y en general la muerte, si es que ocurre por infecciones respiratorias y por compresión de estructuras vecinas. El tipo 2, asociado a malformaciones cardíacas, esqueléticas, renales y atresia gastrointestinal, o sea, por múltiples malformaciones congénitas asociadas. Luego tenemos el secuestro pulmonar, que es esta masa sin conexión bronquial, que tiene su irrigación a partir de la aorta. Se caracteriza por lóbulos y segmentos sin conexión con la vía aérea bronquial. Está constituida por tejido pulmonar. Tejido pulmonar, miren, aquí hay un bronquio y después tiene una rama de la aorta para irrigar este segmento que está por fuera del tejido pulmonar, ¿sí? Entonces, podemos ver secuestros extralobares y secuestros intralobares, ¿ya? La mayor parte son secuestros extralobares y ocurren en la primera infancia, la clínica, una masa secuestrada por fuera de la cavidad pleural, a nivel del mediastino fundamentalmente, y puede asociarse a otras malformaciones congénitas. Y los secuestros intralobares se diagnostican un poco más tarde en niños mayores o adultos, dentro de la cubierta pleural. Podríamos decir que son intrapulmonares, pero periféricos, ¿sí? Con frecuencia son lesiones adquiridas asociadas a infecciones intercurrentes. ¿Qué es lo que caracteriza? Brasa bronquial, pulmonar, lóbulos y segmentos sin conexión con la vía aérea, constituida por tejido pulmonar. Como ven aquí, tenemos el aspecto alveolar, el aspecto bronquial, cartílago, tejido conjuntivo y músculo, y algunos vasos sanguíneos parecidos a los vasos sanguíneos, en este caso a las arterias del tejido pulmonar, ¿sí? Con abundantes fibras elásticas. Bueno, esas serían las patologías congénitas más importantes. Ahora vamos a entrar en la segunda parte de nuestra charla, síndrome de dificultad respiratoria aguda del recién nacido, ¿no? Se conoce más frecuentemente como enfermedad de la membrana hialina o de las membranas hialinas. Es una forma grave de insuficiencia respiratoria progresiva que puede poner en peligro la vida y que compromete al tejido pulmonar en forma difusa, en forma generalizada, no como lo que acabamos de ver, que en general es circunscrito a un territorio, ¿sí? Las causas más importantes, la deficiencia de surfactante y la consecuencia del colapso pulmonar, hipoxia, lesión de células de revestimiento endotelial alveolar, que condicionan exudación de fibrina y la formación de las membranas hialinas, ¿sí? Entonces, puede ser por deficiencia de surfactante o por grados de hipoxia y procesos alveolo-capilares, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? La prematuridad es mucho más frecuente en prematuros que en recién nacidos a término, y tienen una mortalidad de aproximadamente el 50% cuando este prematuro pesa menos de 1000 gramos. Es más frecuente en madres diabéticas, cuando hay broncoaspiración neonatal
y en múltiples embarazos, la multípara, ¿sí? Las complicaciones y concurrencias: hemorragia cerebral, conducto arterioso persistente, enterocolitis necrotizante, displasia broncopulmonar. Bueno, el espectro de la lesión pulmonar aguda es muy variable, puede ser congestión apenas, edema, pérdida surfactante, atelectasia, y pueden conducir a un síndrome de dificultad respiratoria aguda con la famosa neumonía intersticial aguda, ¿sí? Su etiología y clasificación: aguda y crónica en la clasificación, ¿sí? En general, el cuadro es agudo y puede cronificarse, y cuando se cronifica, a veces puede regenerarse todo el parénquima pulmonar y no dejar secuelas, pero cuando se cronifica y deja secuelas puede haber fibrosis, terminar en fibrosis, ¿sí? Entonces tenemos más frecuente en la insuficiencia cardíaca izquierda, en las regiones basales, microhemorragias alveolares acompañantes, macrófagos con hemosiderina, y luego tenemos la induración marrón, que es como se llama cuando ya el cuadro está desarrollado. Entonces, un síndrome de hemorragia intersticial difusa que se asocia primero a congestión y posteriormente a daño alveolo capilar, ¿sí? El edema está siempre incluido en este tipo de patología. Más frecuente es cuando hay lesión microvascular, ¿sí? Esas son las causas más frecuentes del síndrome de dificultad respiratoria agudo. Pero bueno, esto puede estar extrapolado a los adultos también, ¿sí? Como habíamos visto en la patología vascular de la primera clase. Los pulmones aquí son pesados, hay acumulación edematosos pesados, húmedos subcrepitantes, hay acumulación de líquidos sobre todo en las regiones basales de los lóbulos inferiores, hay congestión con incurgitación capilar y ocupación de los alvéolos por este precipitado granular rosado, y cuando ya ha habido hemorragia crónica podemos ver los famosos hemosiderófagos, que son macrófagos cargados de hemosiderina. Bueno, el cuadro puede resolverse o puede cronificarse asociándose a una fibrosis intersticial, ¿sí? La embolia pulmonar puede terminar produciendo hemorragia e infarto, más frecuente en los lóbulos inferiores. Hay ventilación o no, pero no perfusión adecuada. Puede haber muerte por bloqueo pulmonar o falla derecha del corazón, o puede asociarse a trombosis, sobre todo a tromboembolismo venoso, favorecido por estados de hipercoagulación sanguíneo como el cáncer avanzado, la inmovilización tras traumatismos, TEC u operaciones traumatológicas, enfermedades cardíacas. Pueden ser trombos no solamente... pueden ser émbolos no solo trombóticos, sino también de líquido, de aire, de líquido amniótico, etc. Y es lo que hemos visto causando hipertensión pulmonar, ¿no? Hay un cuadro de hemorragia pulmonar difusa, que esto ya no es exclusivo de los infantes, lo mismo que en el anterior caso, ¿sí? Hay de base una hipertensión pulmonar que puede ser primaria y que es rara, o puede ser secundaria a tromboembolismos, congestión y edema, como acabamos de ver, o puede asociarse a algunos síndromes hemorragíparos, como el que acompaña al síndrome Goodpaster, que se caracteriza por anticuerpos antimembrana basal glomerular y pleural, y alveolar. La hemosiderosis pulmonar idiopática y la polivasculitis con granulomatosis, ¿sí? Entonces tenemos el síndrome de dificultad respiratorio agudo, que ya no es del infante, ya estamos hablando de los adultos también, ¿sí? Se caracteriza por una lesión capilar alveolar difusa, cursando con edema pulmonar que se hace grave, insuficiencia respiratoria. Aquí no solo hay disnea, hay insuficiencia respiratoria, hipoxemia arterial refractaria a la oxigenoterapia, infección sobrevenida frecuente y muerte en un 60% de los casos. Con la terapia intensiva un poco ha disminuido este porcentaje, ¿sí? ¿Y cuáles son los factores que precipitan el síndrome de dificultad respiratoria del adulto? Las infecciones, las lesiones físicas, irritantes inhalados, lesiones químicas,
procesos hematológicos y otros. Hay muchos que son más importantes, hay varios que son más importantes, como en el caso de las infecciones, la sepsis, en el transcurso de una sepsis, las infecciones pulmonares difusas, sobre todo neumonías por broncoaspiración o neumonías causadas por agentes muy virulentos. Otras neumonías también están presentes, aunque no tan frecuentemente como por los agentes más agudos, más virulentos. Aquí tenemos virus, micoplasma, neumocistis, tuberculosis miliar, etc. Y la broncoaspiración, como les decía, ¿no? Entre las lesiones físicas ahí están todas, traumatismo en general, contusiones pulmonares, casi ahogamiento, fracturas con embolismo graso, quemaduras, radiación ionizante, etcétera, etcétera. Pero adquiere a una etiología, un factor etiológico relevante el traumatismo encefalocraneal. Entre los irritantes, muchos, toxicidad por oxígeno incluso, humo, gases irritantes. Entre las lesiones químicas, sobredosis de heroína y metadona, aspirina, sobredosis de barbitúricos, paraquat, ¿sí? Las transfusiones múltiples pueden ser factores de riesgo para el desarrollo de este síndrome de dificultad respiratoria aguda y los cuadros de coagulación intravascular diseminada por cualquier causa o mecanismo pueden favorecer terminar incluso en el síndrome de dificultad respiratoria aguda como causante de muerte. La pancreatitis complicada, necrótico-hemorrágica, hay que tomarla muy en cuenta, es muy importante. Como complicación el síndrome de dificultad respiratoria aguda. La uremia, el bypass cardiopulmonar, las reacciones de hipersensibilidad también son importantes, aunque un poco menos. Bueno, y el estímulo lesivo puede ser, como acabamos de ver, multifactorial. Va a provocar una lesión básica, que es el daño difuso de la pared alveolar, que inicialmente afecta al endotelio capilar y posteriormente al alveolo, a la pared alveolar. Y en la fase aguda hay liberación de radicales libres derivados del oxígeno, hay agregación, activación y degranulación de neutrófilos, macrófagos, hay también pérdida o inactivación del agente tensoactivo, exudación de fibrina y líquidos a los espacios alveolares con formación de las famosas membranas hialinas. Esa es la secuencia en la fase aguda. Esto puede acompañarse también de microtrombos en los capilares alveolares, adherencia y activación de los neutrófilos que liberan sus enzimas y producen hemorragias capilares alveolares. Esta vez, aquí hay una zona de interfase en donde puede seguir dos caminos: la resolución sin secuelas, la muerte en fase aguda, que tiene una alta tasa, y la organización, es decir, la fase crónica, ¿sí?, donde se produce fibrosis en placas, proliferación de neumocitos tipo 2 y eventualmente sobreinfecciones bacterianas. La obliteración fibrosa de los alveolos es una consecuencia de la organización. Puede haber fibrosis focal leve con recuperación con difusión mínima, pero puede haber también fibrosis intersticial intensa con grave enfermedad restrictiva y terminar en un pulmón terminal, en un pulmón empanal, ¿sí?, y muerte por insuficiencia respiratoria crónica intensa, que es uno de los caminos también frecuentes, ¿no? Entonces, la muerte, la resolución, que sería el camino mejor, la muerte o la cronicidad con disfunción mínima o disfunción importante restrictiva que termina en el pulmón empanal de abejas, se supone. Y aquí tenemos más o menos la fisiopatología, ¿no?, de la lesión pulmonar aguda, en donde hay estímulos de migración y de activación de las células principales, en este caso las células endoteliales, los polimorfonucleares, los neutrófilos, ¿sí? Se puede haber producido por los polimorfonucleares, factor de necrosis tumoral, leucotrienos, proteinasas, interleucinas como la 1, el factor de necrosis tumoral, como decíamos, de los macrófagos. La interleucina 8 y la interleucina 1 van a activar
los macrófagos a su vez activan a los neutrófilos, ¿sí? Que van a producir factor activador plaquetario, leucotrienos y proteinasas, y esto va a condicionar la lesión alveolo capilar, que puede lesionar la pared y producir edema, líquido de edema, y presencia de membranas hialinas, ¿sí? Aquí, así es como se ve un pulmón en la fase aguda del síndrome de dificultad respiratoria agudo, con las membranas hialinas que están obstruyendo la barrera alveolo capilar, o por lo menos dificultándola grandemente, ¿no? Este es un dibujo esquemático de su famoso libro de histología, ¿no? El Di Fiore, si ustedes recuerdan, pero que es muy bonito porque nos muestra la ubicación exacta de las membranas hialinas, el intersticio edematizado e inflamado, y las células alveolares, neumocitos tipo 1 y tipo 2, algunos muertos, algunos retraídos. En todo caso, hay una lesión alveolo-capilar con inflamación, hemorragia y dificultad para la hematosis, ¿no? Este ya no es un dibujo, este es un corte histológico donde vemos membranas hialinas de diferente espesor. Aquí tenemos también otras, y vean el infiltrado inflamatorio mixto, que puede tener linfocitos, plasmocitos, neutrófilos, eosinófilos, y también puede haber estimulación del tejido de granulación fibroso, que a la larga puede llegar a la cronicidad produciendo fibrosis de grados leve o moderado o severo, ¿sí? Entonces aquí tenemos en la fase aguda, ¿sí?, exudativa, las membranas hialinas, inflamación intersticial y los alvéolos que están todavía libres de inflamación, pero que pueden llenarse también de infiltrado inflamatorio. Y en la fase proliferativa, ¿no?, los septos alveolares, como ven, están engrosados. Más o menos esto ocurre cerca de 5 días después de iniciado el síndrome de dificultad respiratoria agudo. Los fibroblastos del intersticio comienzan a proliferar y a establecer la síntesis de colágeno y también la formación de membranas hialinas, a organizarse. Este evento puede resolverse, pero también puede, y en forma más frecuente, organizarse para llegar a la fibrosis pulmonar. Bueno, y ahora vamos a terminar nuestra disertación de hoy con el último tema, que es el más comprensible y es breve también, la atelectasia. La atelectasia pulmonar implica una expansión incompleta de los pulmones o el colapso de los pulmones previamente insuflados, ¿no? La consecuencia clínica importante, una disfunción respiratoria con reducción de la oxigenación y predisposición a la infección. O sea que las atelectasias no solo significan colapso o expansión incompleta de los pulmones, sino que también causan disfunción respiratoria con reducción de la oxigenación y predisponen a las infecciones, ¿sí? Bueno, las atelectasias se clasifican principalmente en 3, por reabsorción, por compresión y por tracción, aunque hay otras variedades de atelectasia, pero estas son las 3 más importantes, ¿sí? Vamos a hablar de la atelectasia por reabsorción, que implica una obstrucción completa de las vías aéreas, ¿sí?, y por lo tanto el colapso del parénquima pulmonar que está por detrás de esta obstrucción bronquial o de la vía aérea. Puede ser por secreciones bronquiales organizadas, por cuerpos extraños que han sido aspirados, o por neoplasias, que también pueden producir a nivel del bronquio obstrucción casi total o total, provocando una atelectasia, es decir, una reabsorción del contenido aéreo. Esta
Esta variedad de atelectasia es potencialmente reversible si se elimina el objeto obstruyendo, ¿no? Es reversible si se elimina la obstrucción. Por compresión, como su nombre lo dice, hay un compromiso extrínseco de la vía aérea, ¿sí? Entonces, hay una compresión de afuera para adentro, hacia el parénquima pulmonar. Las vías aéreas están permeables, pero el problema es la compresión extrínseca hacia el parénquima pulmonar, ya sea un espacio pleural expandido, como ocurre en el desame pleural, el hemotórax, el neumotórax, o la presencia de metástasis pleurales que van a provocar también este tipo de lesiones, aunque casi siempre cursan además con desame pleural. Y la elevación del diafragma también puede ser consecuencia de una atelectasia por la compresión, por la elevación del diafragma también puede haber compresión y compromiso extrínseco de la vía aérea y por lo tanto la producción de atelectasia, como ocurre en las peritonitis y los abscesos subdiafragmáticos. Y por tracción, esto es secundario a cambios fibróticos cicatriciales locales o generalizados, ¿no? Y estas cicatrices impiden la expansión pulmonar. Por lo tanto, puesto que son cicatrices, son, a diferencia de las dos anteriores, de las dos formas anteriores, irreversibles. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un colapso del parénquima pulmonar, una atelectasia aguda, igual aquí, igual aquí. Hay también otras variedades de atelectasias, las atelectasias diversas, que se llaman también parcheadas, dispersas, que se llaman también parcheadas. ¿Sí? Se desarrollan cuando existe una pérdida del agente tensoactivo pulmonar, como ocurre en el síndrome de distrés respiratorio del recién nacido. Y se ven este tipo de atelectasias poco perceptibles. Son áreas territoriales dispersas y pequeñas las que están atelectásicas, ¿no? Bien, en compensación, otras cavidades alveolares están dilatadas. Unas están colapsadas y otras están dilatadas. Estas son las microatelectasias. Y también puede haber atelectasia laminar, como vemos aquí. Muy bien. Entonces, con eso terminaríamos nuestra clase de hoy día y continuaríamos la próxima clase con resto de patología pulmonar. ¿Ok? Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Un gusto. Hasta luego, doctor. Adiós. Hasta luego, doctor. Chao, chao.